RTV México solo para tus oídos. Transmitimos con la mejor calidad digital. Disfruta y selecciona la mejor escucha para tus sentidos. Decodificador AAC Plus para dispositivos móviles o en MP3 alta calidad solo para tus oídos. RTV México, desde la capital mexicana para todo el mundo. Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente. Gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Romero y el día de hoy nos dimos a la tarea de preguntarte ¿qué significa para ti ser mujer? Acompáñame. Tener cabello largo, tener no desea darme maquillaje, tener vestido, también puedo tener aretes, debo de tirar mi pelo, tener muchos amigos y amigas. Y tiranos. Ser mujer significa ser feliz. Para mí ser mujer significa empoderamiento, responsabilidad, fortaleza, con cambios constantes en la vida que nos hacen ser más independientes, más seguras y tiene muchos pros y muchos contras, pero es una dicha ser mujer. Ser mujer es una lucha constante día a día dentro de una sociedad machista en donde aún se sigue impulsando el patriarcado, en donde se descalifica a la mujer por el simple hecho de ser mujer, desde la forma de conducir hasta cuestionar las formas en las que llegó a ocupar un puesto dentro de un lugar de trabajo. Es una lucha de día a día para tratar de conseguir y dignificar la palabra mujer ante la sociedad. Para mí, ser mujer no es solo tener la posibilidad de dar vida, sino la posibilidad de crear, construir, colaborar y aportar el desarrollo desde una trinchera cada vez más relevante. Disfruto mucho el ser madre, el poderme conectar con mis hijos de una manera tan profunda y ver en lo que se han convertido y pensar que estoy haciendo un buen trabajo. Son dos pequeñitos que adoro muchísimo y por ellos tengo que salir adelante para demostrar la mamá que tienen, trabajadora y el valor que le den a la mujer. Ser mujer para mí es la cosa más bonita que me pudo haber pasado en la vida. Amo poder ser coqueta, poder vestirme y arreglarme como yo quiera y verme hermosa, sentirme hermosa. Pero también sé que ser mujer es trabajar más por lo que queremos, por lograr lo mismo que puede lograr un hombre con poco trabajo. Las mujeres tenemos que trabajar más, ganamos menos, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Ser mujer es luchar por lo que quiero, trabajar por lo que quiero. Y ahora que soy madre, ser mujer es lo mejor que me pudo dar mi hija. El ser mujer, si no fuera mujer no tendré mi hija y es lo más maravilloso que me puede pasar siendo mujer. Y de cómo me siento de ser mujer, me siento muy orgullosa de haber logrado superar mis debilidades y ser una persona fuerte, aunque aparentemente soy una persona menudita. Una superhéroe, una guerrera, porque la vida nos pone muchas circunstancias en las cuales tenemos que tener la capacidad de poder resolverlo
nos toca estar en los peores momentos a veces como madre, en los cuales depende la decisión de nosotros el que ellos se encuentren bien. El hecho de ser mujer, pasamos por muchas cosas muy, muy difíciles, ¿no? Desde que empiezas a tener tus cambios de niña a mujer, desde que decides tener un bebé. Son experiencias muy bonitas, pero al final del día tenemos que tener siempre la capacidad para poder estar tranquila y resolver las cosas. Es algo complicado, pero la verdad me siento orgullosa de ser mujer. Hace tiempo una de mis hijas me preguntó que qué época me hubiera gustado vivir. Ella me dijo que le hubiera gustado vivir en la época de la prohibición de Al Capone, porque fue la época de más rebeldía y que las mujeres formaban parte también de esa época, de esa rebeldía. Y yo le dije que a mí me gustó vivir la época que me tocó. Tuvimos más libertades, tuve la dicha de poder usar short sin que nadie me criticara, minifalda, trabajar, poder usar la pastilla anticonceptiva y dejar bases para mis hijas, para mis nietas. Y no nada más es salir a la calle, gritar y ponerse en contra de los hombres, no. Es ser el punto equitativo entre los hijos y el esposo, entre las personas de afuera y de la casa. Lo más triste es que entre mujeres nos atacamos más y nos criticamos más. Eso es lo triste de ser mujer, que nos criticamos todo. Ser mujer es un sinónimo de fortaleza, de belleza, de confianza. No estoy de acuerdo en la igualdad de género, pero para mí ser mujer es un privilegio, una dicha y un honor. Bienvenidos a Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Hola, hola. Hoy ya es jueves 15 de marzo. Seguimos como todos los días en la lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, porque ningún derecho de los que hoy gozamos ha sido una dádiva. Cada uno ha sido resultado de batallas y luchas de miles de mujeres que desde hace muchos años comenzaron con esta lucha feminista. Y aquí en Mujer Radial queremos dejar muy claro que la lucha feminista no es en contra de los hombres, no quiere acabar con las familias, con el enorme valor del cuidado, no quiere acabar con la feminidad ni con la masculinidad. Quiere acabar con el patriarcado, con el machismo, con la misoginia, que es el odio hacia las mujeres. La lucha feminista busca lo que poco a poco ha ido consiguiendo y ha beneficiado a millones de mujeres y, por supuesto, a millones de familias en todo el mundo. Que tengamos derecho a la educación, a trabajar, al voto, a la participación política, a decidir cuándo queremos reproducirnos, a ganar lo mismo que los hombres por el mismo trabajo realizado, a gozar libre y placenteramente nuestra sexualidad, a acceder a la justicia, a que sea reconocida la violencia a la que hemos sido y somos sujetas en todas las esferas. Y sí, la lucha sigue porque aunque hemos conseguido mucho, en nuestro país cada día hay 11 mujeres a las que se les arrebata el derecho más importante, el derecho a vivir. Por eso debemos unirnos sin importar las fronteras, el género, la generación, ni la condición social. La violencia contra las mujeres es algo que está dañando a todo el planeta. Y así les damos la bienvenida. Yo soy Ana Paola Lara y les recuerdo que transmitimos todos los jueves en Hiperbórea Radio por Spotify, iHeartRadio, YouTube y Apple Podcast. Las redes de contacto son @Hiperbórea Radio en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y sigan Mujer Radial también en Facebook como @Mujer Radial. Y los lunes ya saben que también nos escuchamos en RTV México. Hoy en Mujer Radial estará con nosotros el maestro en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, especialista en Derecho Familiar, que es Gustavo García. Él nos va a hablar y vamos a estar platicando sobre, un tema que yo creo que a todas y a todos nos interesa por demás, porque si no lo vivimos directamente, lo vivimos indirectamente. Vamos a hablar sobre los divorcios en México y qué pasa con las pensiones.
Es un tema que nos han estado solicitando porque, pues, lamentablemente está sucediendo en muchas familias. Y también nos acompaña Yareli Rolander Garmendia, directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Prenatalidad y de la app Morada, esta app para prevenir actos de violencia contra las mujeres con discapacidad. Con ella estaremos hablando de la más reciente encuesta nacional sobre la violencia hacia mujeres con discapacidad que viven dentro de la pareja. Y por supuesto, la recomendación de la semana, que esta vez se trata de un libro que les va a gustar mucho. Así que escúchenos y va a estar bueno. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma. Bueno, por supuesto estamos escuchando lo que ya se ha vuelto un himno de la lucha feminista, Vivir Quintana. Y pues sí, nos cortaron algunos sueños, pero nos están creciendo alas y nos han cortado incluso la vida a muchas mujeres, pero a muchas otras esto les ha dado fuerza. Y parece mentira, pero lo que vamos a hablar con el licenciado Gustavo García es un tema pues por demás importante, porque un sueño quizá, o un sueño que muchas niñas, mujeres a veces en su vida tenemos, es tener un matrimonio feliz y que dure para siempre. Pero la realidad de las cosas es que no es así y no siempre tiene que acabar en tragedia, en lucha, en batalla, pero pues sí, desgraciadamente, para bien, para mal, hay cada vez más disoluciones del matrimonio. De hecho, no, ahorita que me corrija si estoy equivocada, el licenciado Gustavo García, pero según yo, este año aumentó, o después de la pandemia, aumentaron 60% los divorcios en nuestro país. Y vamos a estar hablando de eso y de todo el tema de la lucha interminable por las pensiones alimenticias. ¿Cómo estás, licenciado? Hola, Ana, ¿cómo estás? Buena tarde, un gusto saludarte y saludar a toda tu comunidad, toda la comunidad radial. Muchísimas gracias por estar aquí y por aclararnos pues muchas dudas y muchos temas que hay alrededor del tema del divorcio. ¿Es correcto lo que le decía el licenciado? Sí, es este monumental aumento de más del 60%, se dice que, no sé si, o sea, que es justo después de la pandemia, del 2021 para acá, ¿es así? Fíjate que sí, tienes toda la razón, pero esto que tú mencionas no es de la pandemia para acá. En sí, el divorcio como tal, desde el año 2011, 2010 para acá, cada año ha ido en aumento. O sea, cada año en un pequeño porcentaje es más el número de parejas que deciden divorciarse, que ahorita pues vamos a hablar sobre ese tema, vamos a decir qué se entiende por divorcio, pero sí, es una situación que año con año se va dando, que como bien lo dices tú, durante la pandemia, durante el tiempo que estuvo, se redujo, pero se entiende también porque realmente muchas de las actividades, muchas situaciones quedaron ahí como que sin poderse realizar, y este año, sí, va a la alza. En sí quisiera yo, retomando esto que tú me estás diciendo, que estás haciendo mención, decirte que según datos a septiembre del año 2022, por información del INEGI, el total de divorcios, fíjate, fue de 149,675. En este caso, Ana, los divorcios referentes al hombre-mujer fueron 142,234. Los divorcios que se presentaron entre hombre con hombre fueron 153, y en el caso de la mujer, mujer con mujer, los divorcios fueron de 288. Como otro dato así como general, los estados donde más divorcios hay son el estado de Campeche en primer lugar con un 46.6, le sigue Sinaloa con un 40.2 y después le sigue Coahuila con un 37.4. Por el lado contrario, los
estados de la República Mexicana donde menos divorcios encontramos son Veracruz, con solo un 6.4, Oaxaca con un 8.6 y Puebla con un 9.1. En el caso particular de nuestra Ciudad de México, el porcentaje es de un 11.8, lo cual lo ubica en el 25º puesto, y el Estado de México, que es a final de cuentas o forma parte de la zona metropolitana, tiene un 1.3, lo cual lo ubica en un 29º lugar. Sí es totalmente de acuerdo contigo, el divorcio es una situación que se está dando cada vez más a la alza, ya no solo con la figura clásica que tenemos ubicado de hombre-mujer, al día de hoy con todas las reformas que ha habido, con esta nueva figura de poder contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, nos estamos dando cuenta que también pues ha habido matrimonios, lógico, pero también ya se empiezan a dar los primeros divorcios, como te mencionaba en el caso del hombre-hombre, hoy hubo 153, mujer con mujer 288. Y este tema del divorcio sí da para mucho más. Te voy a comentar por qué. Porque son muchos los factores por los cuales una pareja, más allá del sexo o del género que podemos hablar, decide poner fin a esa unión, a ese vínculo que ellos piensan los va a unir para toda la vida. Yo te escuchaba y decías que era el sueño de todas las niñas en algún momento. Bueno, en algún momento. En algún momento. En algún momento, claro, en algún momento. No, pero fíjate que yo creo que es algo que en general mujeres, hombres, en algún momento sí pasa por tu mente, si quieres que sea algo para toda la vida, quieres que sea fuerte, que sea algo que te permita como persona, como ser humano, crecer, ser mejor. Pero lamentablemente sí son muchos los factores que te llevan al divorcio. Lógicamente estos factores no solamente son de carácter legal o no solamente deberían de ser vistos desde una perspectiva legal, creo que ahí sí tendríamos que entrar con muchas situaciones como lo son psicólogos, sociólogos. Yo te podría decir que algo que he detectado por la experiencia que tengo como abogado postulante es que un factor que ha llevado a muchas personas a tomar esa decisión ha sido, uno, la situación económica, que sí genera mucha problemática. Dos, también ha generado que cada vez más personas, en este caso enfatizo las mujeres, al estar creciendo y desarrollándose profesionalmente en sus puestos de trabajo, cada vez es más lo que les exigen en cuanto a tiempo, en cuanto a actividades que hay que realizar, y lógicamente esto les va dejando un espacio menor para poder soportar, crecer esa parte emocional, afectiva con su pareja. Pero te vuelvo a repetir, Ana, son cuestiones que yo creo que da para mucho. O sea, el tema del divorcio te da para mucho. Yo creo que un sociólogo, un psicólogo podría complementar la información que ahorita yo pues quiero compartir con ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde el romántico, el pasional, el psicológico, el sociológico, hasta lo que también queremos entrar ahorita en detalle, que es el legal, ¿no? Pero bueno, decías dos cosas, muchas cosas interesantes, pero dos cosas que me gustaría destacar. Bueno, primera, esto que señalas de cómo cada vez las mujeres entramos más al mercado laboral, y esto hace que pues cada vez te dediques más tiempo al trabajo y quizá menos al cuidado de casa o a labores domésticas, y que esto puede estar también siendo una causal, ¿no? Llevando a parejas a la separación. Justo el otro día les comparto que hablaba con una amiga que tenía un importante puesto en el gobierno, la cual la obligaba a viajar a otro estado, y bueno, era un puesto muy importante, un sueldo importante, responsabilidades, tal, y al principio su marido le dijo, sí, te acompaño, y después de unos meses, pues casi, como dices, casi acabó en divorcio, al grado que ella tuvo que regresarse y abandonar el cargo, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí vemos también un asunto de que, pues en esta nueva dinámica social, ¿no? En esta nueva dinámica donde las mujeres ya estamos, ahora sí, no al parejo, pero ahí luchando por estar al parejo en el mercado laboral, pues al parecer los hombres todavía no lo están recibiendo de la mejor forma, porque como bien lo señalas, o sea, antes las mujeres, pues cuántas horas o cuántas semanas, más bien cuántos días a la semana se aguantaban
estaban pues ellas llevando toda la labor de la casa, de los hijos, sin importar si la pareja pues, le dedicaba la gran parte del tiempo al trabajo, y no se divorciaban por eso. Entonces, bueno, la verdad es que sí es importante destacar este tema, ojalá lo podamos hablar después. Pero bueno, en esta lucha de llegar al divorcio, que para algunos es una tragedia, pero pues para algunos es sin duda la mejor solución, ¿no? Sin duda lo más lamentable es cuando hay un conflicto ahí con los hijos, ¿no? Cuando se lleva entre todo este mar de peleas y demás, que haya hijos y que con quién se quedan los hijos y ya una vez con quién se quedan y la pensión y esto. Y estaba también leyendo, licenciado, que dice que de cada 10 divorcios, 7 sí cumplen con, de cada 10 divorcios que se establece una pensión alimentaria para los hijos, solamente, a ver, te confirmo el dato, sí que solamente 7 lo cumplen. 7 padres no cumplen, sí, es que por eso quería confirmarlo. Al revés, que de cada 10, 7 no cumplen con la pensión alimenticia. ¿Es así de grave el problema? Fíjate que sí, en algunos casos la pensión alimenticia es una situación que genera mucho. Te lo voy a plantear así. Dentro de un divorcio, lo esencial del divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, el efecto que yo genero con un divorcio es dar por terminado toda la relación que entre los cónyuges exista, más allá del sexo. O sea, yo hablo de pareja. Como pareja, yo voy y tramito un divorcio, lo importante va a ser dar por terminado ese vínculo. Lógicamente, como tú lo mencionas, hay situaciones como lo son los hijos, también puede ser con quién va a estar el niño o los niños, quién va a tener derecho a la convivencia, cuando hay bienes, cómo se van a repartir, cómo se van a administrar, etc. Pero sí quiero, antes de entrar a ese punto que tú me preguntabas y que desde ahorita te digo, sí, es muy elevado el índice de varones que no cumplen con esa obligación. Quisiera yo entrar a algo para dejarlo claro, porque cuando aquí nos visitan en el despacho alguna mujer y viene y nos pregunta sobre qué puede hacer porque quiere divorciarse, esencialmente te dicen hay incompatibilidad de caracteres, pero también atrás hay muchas situaciones como las que tú decías de tu amiga que trabajaba en gobierno. También hay casos de violencia familiar que te digo, este tema da para mucho, pero trataremos de... En el caso, por ejemplo, del divorcio, fíjate, Ana, que antes del 2008, la ley sí nos pedía que existieran causales de divorcio. Es decir, si yo quería ir y quería yo dar por terminado mi vínculo matrimonial con una persona, yo tenía que acreditarle al juez que había algún supuesto, alguna causa. Entre estas causas, porque ya al día de hoy ya no se aplica en la Ciudad de México, son la impotencia sexual, el abandono de hogar, la violencia, etc. Al día de hoy, después del 2008, Ana, se crea o surge, no se crea, se actualiza más bien, yo le diría, una figura del divorcio que se conoce como divorcio incausado. El famoso divorcio, es el famoso divorcio express, ¿no? Ese es al punto al que iba. Fíjate que mucha gente le llama express porque yo entiendo, o creo que la gente en forma coloquial interpreta que express es rápido, así al momento. La realidad es que sí, este divorcio lo que busca es evitar el sufrimiento, el padecer de las partes y lógico también de los hijos o de la familia en general. Se llama incausado porque usa el prefijo incausado, es decir, a grosso modo significa sin que exista alguna causa o motivo. Solamente bastará para que mi divorcio proceda que exista la voluntad de una de las partes o de dos. Es decir, si al día de hoy yo tengo una pareja con la cual estoy casado legalmente, pero bajo los motivos que yo quiera, yo decido iniciar el divorcio, mi divorcio va a proceder. No hay necesidad de que yo acredite si hubo violencia, si hubo esto. Lógicamente, quiero aclarar, para que proceda el divorcio, no es de que no tenga importancia una cuestión de violencia familiar o algún otro aspecto. Solo hago una aclaración. Es para que proceda mi divorcio. Es decir, basta con que una de las partes decida ya no mantener la relación para que esto proceda. No importa si la otra parte dice yo no estoy de acuerdo, yo no te voy a dar el divorcio. Con que una
esté de acuerdo, va a bastar para que tu divorcio proceda. Que ahorita voy a explicar aquí en la Ciudad de México cómo está regulado los tipos de divorcio que contempla la legislación de la ciudad, de una forma tal vez un poquito general, para que quede claro. Pero sí es importante aclarar, ya al día de hoy no tengo que acreditar, y te lo decía porque de repente vienen aquí a la oficina, al despacho, vienen mujeres preocupadas porque fueron víctimas de violencia, las golpearon, las hicieron violar, porque también al día de hoy la violación existe en el matrimonio, y ellas por temor, por miedo, deciden abandonar el domicilio conyugal, pero tienen miedo de que si lo abandonan, esto va a ser motivo para que no proceda el divorcio o para que le den la razón a su pareja diciendo que fue ella quien lo abandonó. No, al día de hoy, con toda la tranquilidad, mujeres, si ustedes son víctimas de violencia o simplemente ya no desean mantener una relación con su pareja, ya no desean vivir como pareja, como matrimonio, bastará su voluntad para que el divorcio proceda. Por eso se llama incausado. Y como tú lo decías correctamente, coloquialmente se le llega a conocer exprés. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, como anteriormente tenía yo que acreditar alguna de las causales que contemplaba el código, eran juicios muy largos, interminables. Al día de hoy no. Al día de hoy basta con que yo presente mi demanda, que ahorita voy a explicar un poquito más a detalle si me lo permites. Presentar mi demanda, o esta demanda tendrá que tener o estar acompañada de ciertos requisitos, y bastará con mi voluntad que yo la manifieste ante una autoridad judicial, que en este caso será un juez de lo familiar, para que con esto, en una audiencia que se llama, ahorita recuerdo el nombre, ahorita te la digo, en una audiencia el juez trate primero, porque eso sí, también lo marca la ley, de intentar saber cuál fue el problema por el cual están en ese juicio, trate de conciliar a las partes, pero si no hay esa conciliación, realmente sin ningún problema decrete o autorice el divorcio. Así, por eso se llama express, porque ya es mucho más rápido en teoría. Sí, de hecho, bueno, Gustavo, súper agradezco que lo digas tan claro, porque hay veces que vivimos en esta esfera de que todo mundo sabe todo y de la rapidez y la inmediatez, y esto que señalas es súper importante porque nosotras también todo el tiempo vemos muchísimos casos de mujeres que ahora sí que recurren al típico me tengo que aguantar, ¿no? Y lo tengo que soportar, y tengo que aguantarme desde golpes, humillaciones, violencia económica, violencia sexual, violencia física, por el temor a que dicen no tengo un abogado para divorciarme, y hay mucha gente que no lo sabe, que ya no necesita una causal. Pero lo que sí también es una verdad, Gustavo, es que sí, también ahora hay muchas otras mujeres que dicen, bueno, ya sé que me puedo divorciar, ya sé que no tengo que con que yo sea mi deseo, lo puedo lograr. Obviamente, después ahora viene el gran problema, lo que decíamos de los hijos, o si no hay hijos, también hay muchas mujeres que durante su matrimonio pues no trabajaron, ya sea porque no querían o porque no las dejaron o porque no pudieron y tenían que hacerse cargo de casa, etcétera. Entonces, mucho de lo que las frena a no divorciarse es el tema de qué voy a hacer con mis hijos, con qué los voy a mantener, o con qué me voy a mantener yo después de haberle dedicado 15, 20 años de mi vida y de yo no tener un solo peso, ¿no? O no tener ninguna propiedad, etcétera. También me encantaría que con esta claridad expliques que yo muchas veces se los digo, trato de usar los términos correctos, pero bueno, qué mejor que tenerte aquí, decir que hoy por hoy, parece mentira, pero sí muchas mujeres llevan la de ganar, o sea, sí es posible que hacer las cosas bien y que ganen una pensión para ellas, para sus hijos, que sí se puede, que bueno, tú lo sabes, seguramente lo hablábamos también el otro día con otra abogada, cuántos abogados y abogadas transas te encuentras en el camino, pero que sí existe la forma de hacerlo bien. A mí hay señoras que me dicen, no, es que él ya me dijo que tengo que firmar este convenio y que de hecho yo hasta le tengo que dar dinero. O sea, así las asustan, ¿no? Y que si nos divorciamos yo le voy a tener que pasar lo que gano en mi tienda. O sea, un desconocimiento, Gustavo, que tristemente es ese desconocimiento el que a veces nos debilita y nos hunde tanto y nos hace soportar lo insoportable. Entonces, que nos digas, sí se puede, te puedes divorciar y ganar tu juicio y ganar tu pensión, ya sea para ti, para tu familia o, bueno, para tus hijos o para ambos. Mira,
Tienes toda la razón y voy a tratar de ser lo más claro para que pues toda la comunidad, pues esta plática les sirva y sea de su interés. Mira, vamos a iniciar antes. Pongamos el supuesto de que hay una mujer que desea divorciarse simplemente porque ya existe esa incompatibilidad de carácter que te comentaba yo, más allá de violencia o no. ¿Cuál sería el primer paso? Digo, el primer paso, y lo que tienen que tener bien claro, es de verdad tomar la decisión de yo ya no quiero estar en esta situación, la que sea. No tengo por qué aguantarte porque ¿qué va a decir mi familia? En mi familia no hay divorciados, en mi familia nunca ha habido una solterona, no sé, son muchos factores, te decía yo, desde una situación social, emocional, etc. Lo primero que tienen que tener bien claro es decir, ¿sabes qué? No más. Deseo terminar mi relación, cual sea. No importa el camino que yo vaya a tomar, yo deseo de verdad terminar. 2. ¿Cuál es el segundo paso, más allá de que tú de verdad lo tengas más claro, lo tengas muy claro que quieres dar eso? El segundo paso es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tramito? ¿Cómo me acerco a las instituciones legales para? Fácil. Hay 2 vías. Primero, la primera es un abogado particular, un abogado postulante, el cual lógicamente te va a decir, claro que yo te llevo tu asunto, claro que lo podemos ver, claro que yo te asesoro, pero ese abogado pues lógicamente te va a cobrar pues sus honorarios, por llamarlo así. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no tiene esos recursos? Porque dice, ¿sabes qué? Como tú lo decías, mucho tiempo me dediqué a la casa, soy profesionista, pero desde que me casé pues no he practicado, me he desarrollado en mi vida. También hay una solución. También hay algo que se llama defensores públicos, lo cual ellas tienen que acercarse ahí al tribunal y preguntar, ¿qué es un defensor público a grosso modo o en general? Es un abogado que el Estado te proporciona para aquellas personas que no puedan pagar un abogado particular, punto, ¿sale? Lógicamente cuando tú te acerques te van a hacer una serie de estudios para ver si realmente no tienes esos recursos o si los tienes. Yo creo que malamente esta figura del defensor sí está mal vista, porque a veces dicen, pues que no hace nada, pero es que esto, la verdad es que... Sí, la verdad tienen muy mala fama. Sí, o sea, yo no te puedo decir que no tienen mala fama, la verdad es que sí. Pero yo te diría también a veces, lamentablemente estos abogados creo que les rebasa el trabajo porque pues pueden tener 1,000, 2,000 asuntos, no sé, y la verdad es que no le pueden dar. Yo no digo que haya una falta de capacidad, que lo podrá haber, o sea, tampoco no te digo en todos los casos, no puedo generalizar, pero yo creo que los rebasa el número de asuntos y a veces cada asunto de verdad es bien particular y es bien, hay que ser bien específico, bien detallista, porque cada caso es particular. Entonces, yo puedo optar, o una mujer puede optar por una de esas 2 vías. Un abogado particular, que cada abogado pues fijará sus honorarios en base a lo que él considere, y el otro un abogado que el Estado se lo proporcione. ¿Cuál es el segundo paso? Necesito saber en qué supuesto me encuentro, necesito saber qué divorcio yo voy a tramitar o cuál es el divorcio que de acuerdo a las características que yo tengo voy a poder realizar. Para esto procedo a lo siguiente, mira. La legislación aquí en la Ciudad de México te marca que primero hay un divorcio que se conoce como divorcio administrativo. ¿Estamos? Este divorcio administrativo tiene como característica que no lo voy a ventilar o lo voy a llevar ante un juez de lo familiar, sino que se va a llevar ante lo que se conoce malamente como juez del registro civil, que el término a mi consideración sería oficial del registro civil. ¿Por qué? Porque el término juez significa que va a dilucidar sobre una litis o un problema, y en este caso el oficial del registro civil no va a dilucidar sobre una litis o conflicto, sino simplemente va a dar validez, valor
sobre lo que acontece. Entonces, este primer caso es divorcio administrativo. ¿Qué pasa con este divorcio administrativo? ¿Cuáles son las características que debe de haber para que este divorcio administrativo proceda? Y te lo digo porque cada mujer va a estar en un caso particular. Primero, en este caso, los cónyuges, es decir, las dos partes, tienen que estar de acuerdo. Es decir, tiene que haber la voluntad de ambas De los partes. dos. Ujú. ¿Sale? Segundo, la cónyuge, mujer, no deberá de estar embarazada al momento en que se tramite el mismo. ¿Estamos? Ah, eso no lo sabía. Ujú. El siguiente requisito es que no tengan hijos en común, es decir, que sea hijo de los dos. Puede ser que tengan una relación anterior y de ahí tengan hijos. Ahí no hay problema. Pero si tienen hijos en común tampoco procedería. O si tienen hijos, que estos sean mayores de edad y no requieran alimentos, ¿sale? Aquí algo que te quiero aclarar y que tal vez por el tiempo en este momento no podamos entender es que los alimentos, Ana, no solamente se entiende como tal el contexto de alimentos. Para materia legal, alimentos es todo lo que el ser humano o el menor de edad requiera para su pleno desarrollo. Es decir, todos nosotros, Educación. necesitamos no solo alimentos, digo, vivimos en una casa, esa casa o la estamos pagando o la rentamos, esa casa hay que pagar luz, agua, teléfono, internet, salimos, hay que pagar un transporte o pagar gasolina. Si vamos a estudiar, esto lo estoy trasladando a los hijos, o sea, el hijo sale y hay que pagar. Si me dices estudia en escuela pública, perfecto, pero aun cuando estudie hay que pagar uniforme, malamente algunas escuelas piden cuotas. Si es escuela privada, bueno, pues te pedirán la colegiatura. O sea, alimentos se entiende todo aquello que el menor necesite para su pleno desarrollo. ¿Sale? Claro. Y en el caso que tampoco alguno de los cónyuges no necesite alimentos, que era, no sé si por tiempo nos dé, pero hay supuestos donde uno de los cónyuges, derivado de que se dedicó plenamente al hogar, a los hijos, al desarrollo de la familia, truncó su desarrollo profesional. En este caso, si no entramos en ninguno de estos supuestos, este divorcio administrativo también podrá proceder. ¿Sale? Y si no, tiene que ser un divorcio ya donde intervenga un juez. ¿Es así? Ok. ¿No? ¿Qué pasa? Ok, perdón. Gustavo, es que tenemos un poquito el tiempo encima, pero si nos puedes decir brevemente y podernos encontrar en otro programa para entonces ya abordar el tema de las pensiones, que es tan importante. Pero nada más que nos dejes claro la diferencia y en el otro divorcio. ¿Qué pasa por el otro lado? Nuestra legislación contempla que también podemos divorciarnos con lo que ya había yo llamado divorcio incausado. Esto, nuestra legislación habla de dos tipos. Una se conoce como unilateral, que era cuando decía que solo una de las partes tiene la voluntad, y otra que es bilateral, cuando las dos tienen esa voluntad. Aquí la diferencia con el primero que yo te decía es que se ventila o se lleva ante un juez oral de lo familiar de la Ciudad de México. No sé, digo, yo no sé cómo andamos de tiempo, igual me gustaría desarrollarlo, y si no, pues si hay la oportunidad, en otra ocasión. Claro, no, y es súper interesante porque lo que dices, o sea, no, en primera no tenemos a veces como conocimiento ni siquiera de cómo dar el primer paso. Ahora, bueno, ya lo sabemos, ya sabemos que no tiene que haber alguna causal, que basta con que uno lo desee, una de las partes, pero siempre y cuando no va a ir a un juez, siempre y cuando no haya hijos de por medio que sean hijos de los dos y que sean menores de edad, porque como bien lo señalas, este tema de la pensión alimenticia no es solamente para lo que comen, sino para mantener completamente, o sea, todo lo que requieren los hijos. Sin embargo, bueno, es justo este tema de pensiones el que tanta lata da, el que tanto miedo da y por el que tantas mujeres se quedan ahí. Entonces, pues yo te agradecería muchísimo que nos escucháramos, no sé si la otra semana o en 15 días, para que abordáramos de lleno el tema de pensiones y cómo es que sí se puede, a veces sí es una luchita fuerte, pero sí se puede lograr cada vez más justicia, y a veces esa justicia no se logra porque pues tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo o desconocimiento a cómo podemos lograr que haya una pues pensión justa tanto para la mujer, la exmujer y la familia completa. Es así, Gustavo. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo y que tú nos digas si estás disponible en 15 días para hablar del tema.
Cuando ustedes me inviten, va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Y nada más que le digas a la gente dónde puede buscarte por si ya tienen dudas específicas y necesitan una asesoría ahora sí ya personalizada. Con todo el gusto te doy mis teléfonos. Mi teléfono de oficina es 55 14 82 89. El teléfono particular donde directamente me pueden localizar es 55 50 07 68 31. De mi colega, la licenciada Miriam, es 55 48 33 032. Y con todo gusto para toda tu comunidad radial y para todas las mujeres que deseen una asesoría totalmente gratis, totalmente sin ningún costo, siempre, digo, nada más que me digan que vienen de parte de ustedes. De Mujer Radial. Ay, pues muchísimas gracias. Nos localizan, con todo el gusto estamos para servirles, ya tienen mi número, pero me localizan en la calle Durango 245, en la oficina 203, y estamos aquí en la Roma Norte. Va a ser un gusto atenderlas, saber que en algo podemos ayudarles, y te voy a repetir, todas aquellas mujeres que comenten que nos escucharon aquí por tu programa, por esta vida, con todo el gusto les regalamos la asesoría, y si podemos ayudarlas hasta donde más podamos, créanme que lo vamos a hacer. ¿Vale? Muchísimas gracias, Gustavo. Ya ahí lo tienen, ya saben, la información es poder, así que empodérense de la mejor vía, que es estar bien informadas y estar bien asesoradas. Muchísimas gracias, Gustavo, nos escuchamos pronto. El gusto es para mí. Que tengan buena tarde, cuídense. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Ana Paola Lara te espera en todas sus redes para que juntas y juntos opinen, comenten y compartan. Síguela en Instagram, @AnaPaoLP81, Twitter, @AnaLaraPaz y Facebook, @AnaPaolaLaraPaz. También encuéntranos como @Mujer Radial Oficial. En un momento regresamos. En Cadivi estamos comprometidos con la rehabilitación a personas con discapacidad visual y por ello contamos con diversos programas para lograr la rehabilitación integral. Conoce los servicios que Cadivi te podrá brindar y comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Mujer Radial es tu espacio. Si eres emprendedora, músico, estás en un movimiento o solo quieres hacerte escuchar, ponte en contacto con nosotros vía correo mujerradial@gmail.com, WhatsApp 5514 3745 55, Facebook @Mujer Radial Oficial. Continuamos. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo. Ciudad exponencialmente pesada. Pues ya estamos aquí de regreso en Mujer Radial, escuchando pues canciones, podemos decir feministas, no, pero pues de mujeres, de causas, de luchas, como bien lo escuchamos al principio. ¿Qué significa ser mujer? Pues significa tantos significados como tantas mujeres existamos, porque creo que cada una tenemos una identidad tan distinta, pero sin embargo pues que lo que estamos aspirando es a la mayor sororidad, que haya algo que nos una, y creo que esto que nos une es el amor, la pasión por la vida, por luchar, como bien lo decían, desde luchadora, superhéroe, guerrera. Me encantaba todas los adjetivos que nos dan como mujeres. Y bueno, yo la verdad es que estoy súper agradecida de que esté con nosotros Yareli Rolander Garmendia. Ella es directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad. Y también de la App Morada, como les dije, es una app que existe para prevenir actos de violencia contra las mujeres con discapacidad. Y hablo de este tema de ser mujer y unirlo con
con esta importante entrevista, porque pues todo el mundo sabe que en este país, bueno, en este mundo, pero en este país, ser mujer ya te pone en desventaja. Ser una mujer indígena te pone en mayor desventaja, ser una mujer con discapacidad te pone en mayor desventaja. La verdad es que sigue siendo un tema que se aborda poco, y se aborda poco porque desde ahí comienza la gran diferenciación y la desigualdad. Entonces, por eso nosotros nos interesa muchísimo este tema, y vamos a estar hablando de esto, que esta es la encuesta más reciente sobre la violencia hacia mujeres con discapacidad que se vive dentro de las parejas. Así es, correcto, Yareli, es la encuesta más reciente, me parece que es del año pasado, 2022, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, gracias por la invitación. Solo comentarles que soy Yareli con E. Yareli, discúlpanos. Sí, no, discúlpame. A mí me pasa lo mismo porque me dicen Ana Paula y yo, es con O. Discúlpame, ahora la apliqué yo. Perdóname, Yareli. ¿Cómo eres? Yo soy Ana Paola, pero igual típico, ¿no? Ya claro, típico, ya Ana Paula. Claro. Ajá, sí. A mí me dicen mucho Yareli, pero soy Yareli. Yareli, discúlpanos. No, nada más para, y bueno, pues agradecer acá el espacio de hablar de un tema que me parece tan importante, sobre todo en el marco del 8 de marzo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues bueno, aquí estoy para todas sus dudas, comentarios, lo que me quieran preguntar sobre la encuesta, que justo fue, la presentamos en 2022, pero la realizamos en 2021. Bueno, gran parte de 2021 y 2022, ¿no? No fue una encuesta sencilla de hacer, porque esta fue a nivel nacional y nos encontramos con varios retos en el momento de realizarla. Yareli, pues entiendo que entonces esta encuesta se aplicó en plena pandemia. Sí, tenemos dos. Una que se aplicó para la Ciudad de México, que fue la primera que hicimos, que fue en plena pandemia en 2020. Okay. Y de esa primera encuesta en Ciudad de México nos sorprendieron varios datos, y el que mayormente nos sorprendió es que las mujeres con discapacidad señalaron que el principal agresor era la pareja. Y entonces decidimos para 2021, junto con Indiscapacidad, que ha sido nuestro gran aliado, que teníamos que hacer una encuesta específicamente para medir la violencia que están viviendo las mujeres con discapacidad en la pareja, ya sea su esposo, ya sea su pareja sexual, una pareja incluso que no sea de manera continuada, ¿no? Alguna relación que tengan, que nos interesaba mucho saber y medir qué estaba pasando con las mujeres, y también la relación que había con las violencias y la discapacidad, ¿no? Porque también logramos obtener datos ahí muy interesantes. Sí, bueno, de entrada, la verdad es que te lo digo, sí está como muy escalofriante los resultados de esta encuesta, o sea, la he estado leyendo y releyendo. De entrada, 79% de las mujeres con discapacidad aseguran haber vivido violencia por parte de alguna de sus parejas, como dices, novio, esposo o pareja sexual, o sea, estamos hablando de 80%, pero algo que me asustó más es que después hay otra cifra más fuerte todavía que dice que el 87%, o sea, casi 90%, el 87% señalan que sus parejas las han controlado de alguna manera. Que bueno, el controlarlas de alguna manera, pues es en sí violencia, solo que a veces, tristemente, todavía no las mujeres no hacemos esta diferencia entre el control y la violencia, sin asumir que el control es violencia como tal, ¿no? Pero cuéntanos de esto, ¿por qué sucede tanto? Sabemos que las relaciones habitualmente es donde se da en el ámbito doméstico este tipo de violencia hacia las mujeres, pero este abuso hacia una persona con discapacidad, que además dices que amas, o que por lo menos tienes un lazo afectivo fuerte o sexual, ¿cómo se explica esto, Yareli? Pues mira, yo creo que hay que entender que si bien las mujeres con o sin discapacidad vivimos violencia, que tiene que ver todo con una cultura, cómo hemos aprendido incluso a ver el amor, esto que tanto llamamos ahora como el amor romántico, pues esto es todavía mayor con las mujeres, y yo hablaría incluso de las adolescentes con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay toda una visión sobre cómo se reconocen ellas desde su discapacidad, y empiezan a establecer relaciones donde, por supuesto, hay todo tipo de violencia, y hay estas violencias de control que no logran ellas visibilizar, no logran ellas
asumir como violencias. Entonces, aquí es donde lo que nosotros decidimos es que necesitábamos tener datos muy claros de qué tipo de control es el que ellas estaban viviendo y cómo lo asumían. Uh-huh. Y por eso es que la encuesta para nosotros no nada más fue preguntarles, ¿vives violencia psicológica? Y que ellas contestaran sí o no, porque muchas veces piensan que la violencia psicológica es cuando les dicen, ay, eres una... Uh-huh, o las amenazan. ¿no? Ajá, pero no logran, han normalizado tanto estas violencias que no logran ver otros tipos de control que en sí mismos son violencias. Y un dato que nos pareció súper interesante es que el 47% de ellas mencionaron o asumieron que era un tipo de amor, por ejemplo, los celos, ¿no? Ajá, ajá. Dar regalos después de una gran pelea, ¿no? Sí, es amor, no violencia. Ajá, para ellas es amor, o sea, ellas piensan que la pareja debe ser tu otra mitad, ¿no? Y un gran número, un porcentaje alto de estos 47% señaló que las personas cambian por amor, ¿no? Y el control, lo ven también como una muestra de amor, esto que les estén mandando mensajes, que les estén preguntando dónde están, con quién estás. Entonces, desde aquí ya nos dice mucho cómo ellas están construyendo esta idea del amor, que es un amor que viene, por supuesto, desde el control y desde la violencia, ¿no? Uh-huh. Esto por un lado. Por otro, hay que decir también que, pues bueno, para ellas fue complicado en un momento, incluso muchas me señalaron que tuvieron que regresar una y otra vez a responderla, porque se quedaron muy impresionadas cuando se dieron cuenta, después de contestar la encuesta, que sí habían vivido muchas situaciones de violencia, ¿no? Entre ellas, pues, incluso aquellas de control que tienen que ver también con su propia discapacidad. Claro. No, esto me pareció brutal, esta pregunta cuando refieren de que si les ayudan, o sea, si les ponen como obstáculos para este cuidado, ¿no? De si requieren un bastón, si requieren ayuda por un tema de discapacidad visual, y que se violente a través de la discapacidad. O sea, no solamente es tengo una discapacidad y entonces me vulnera a mí en sí como humano esta discapacidad, sino que el violentador, el agresor, la pareja, lo aprovecha para violentar más. Claro, y además nosotros también dividimos esta violencia psicológica también en amenazas, ¿no? Que nos parece súper importante poderlas pues visibilizar en esta encuesta, pero también que ellas al momento de responderla pudieran darse cuenta que sí están dentro de estas relaciones violentas que muchas veces no notamos, ¿no? Entonces, bueno, las amenazas que ellas mencionan pues son bastantes, ¿no? Desde que las van a correr de su casa, desde que las van a internar en un hospital porque están locas. Y el 6% mencionó esto, y aunque solo es el 6%, sé que decir que esta cifra es muy importante y nos dice mucho, sobre todo si hablamos de mujeres que viven con alguna discapacidad psicosocial, ¿no? Claro. No, bueno, y de entrada, ¿no? ¿A cuántas mujeres en tu casa, o sea, estás loca? O sea, y estás enojada y estás loca y eres una histérica y estás mal. O sea, y este tema, como bien dices, que además ni siquiera lo podamos ver, que lo tengamos naturalizado, ¿no? Cuando además muchas mujeres actualmente vivimos, sí, situaciones de estrés o de depresión o demás, que, o sea, literalmente es una ignorancia de parte de la persona el no entender que sí puedes estar atravesando un tema psiquiátrico o mental, ¿no? Claro, y por ejemplo, esta violencia que también de pronto no mencionamos, que nos pasa a todas las mujeres, pero sobre todo a las mujeres con discapacidad, es aquella que tiene que ver con la omisión, ¿no? Y las participantes señalaron que habían vivido omisión o indiferencia en un 83%, imagínate, 83%. Ay, totalmente te iba a decir, sí, que nos detuviéramos en esa, porque, o sea, este tema de te ignoro, ¿no? De no te hago caso, que de verdad cuánta gente, y me encanta que les digas, Yareli, que esto debe ser algo totalmente, literal, un instructivo para entender que el ignorarte es una violencia muy fuerte y que se está viviendo en un gran porcentaje por parte de mujeres con discapacidad y sin discapacidad. Pero bueno, por un lado es bueno que ya lo vean como parte de una de las violencias que se vive en casa, ¿no?
Sí, pero me parece que es bien importante que lo visibilicemos porque de pronto, por ejemplo, esta encuesta del ENDIRE sí midió ahora por primera vez que el 72% de las mujeres con discapacidad viven violencia, ¿no? Y que este dato del 72% coincidió con nuestra primera encuesta que mencionó que era también el 72%, que le hicimos antes que el ENDIRE. Pero me parece que en esta encuesta, que es un gran esfuerzo, la del INEGI, faltaron estos datos de desmenuzar en la relación que existe, sobre todo cuando una mujer vive con alguna discapacidad. El hecho de que tu pareja te ignore y que lo haya manifestado el 40% de las mujeres con discapacidad, no es solo que te deje de hablar, o sea, hay vivencias como una mujer ciega que está hablando y que ni siquiera el hombre le contesta y ella no sabe ni dónde está, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo que si tú ves o sea, la violencia es mayor, ¿no? Tiene un mayor impacto también. El 30%, por ejemplo, las amenazan con dejarlas. Tú imagínate, esta amenaza no es la misma que si se la hacen a una mujer que no tiene discapacidad, a una mujer que requiere mayores apoyos y que quien la cuida es su pareja. Imagínate el impacto de esta amenaza, ¿no? Y el 9% señalaron que no les ayudan o les dan cuidados que requieren debido a su discapacidad. Y al 2% las han amenazado con quitarles su ayuda técnica, como son las sillas de ruedas, los bastones, los aparatos auditivos, ¿no? Imagínate. Te quería hacer una pregunta que no sé si en todo este estudio, que es importantísimo, que bueno, aquí estamos viendo la data como tal, pero me imagino que ustedes llevan a cabo muchos análisis y más al tener este trabajo continuo con personas y mujeres con discapacidad, a ver si me puedes contestar esto que yo sé que es complejo. La mayoría de las mujeres, es verdad que en todo el mundo, aún en esta época, aún en la cuarta ola feminista, sí hay una aspiración, o como lo decía también con el licenciado Gustavo, un sueño de la pareja, ¿no? O sea, si nos vemos honestas, sí es, pues sí, todas dentro de tu lista a Santa Claus, pues está tener una pareja, ¿no? Te preguntaría esto, en las mujeres con discapacidad, ¿esto se acentúa? O sea, es como una sensación de esa protección, pero a la máxima potencia, o sea, esa protección que por lo general las mujeres a veces erróneamente estamos buscando en la pareja. En las mujeres con discapacidad, ¿hay esa mayor necesidad de tener un hombre que, entre comillas, las proteja? Yo creo que se ha idealizado y se idealiza por el hecho que desde las familias se piensa y se trata a las niñas con discapacidad, e incluso también ocurre con varones, que no son merecedores de que alguien más los quiera. Es decir, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo vas a tener hijos? Bueno, pensar en ser mamás, olvídalo jamás, ¿eh? O sea, ese es una irresponsabilidad terrible. ¿Cómo te atreves? No. ¿Cómo vas a ejercer una vida sexual? Porque hay todo una cultura alrededor de la discapacidad en la que incluso se les dice que son regalos divinos, que son ángeles, entonces no se piensen que puedan tener relaciones sexoafectivas, ¿sabes? Y entonces esto abona mucho más a las violencias que posteriormente pueden vivir estas mujeres, porque por supuesto que cuando viene un hombre y les vende este amor romántico, por supuesto que se van a enganchar y por supuesto que se van a quedar ahí. Y lo más triste que nosotros recopilamos en otro estudio que hicimos, donde hay testimonios, es que varias de ellas mencionan que incluso sus familias les decían, pues sí te pega, pero te cuida. Pero te cuida. ¿Quién te va a querer si estás ciega? ¿Quién te va a querer si estás con dos muletas, ¿no? O por ejemplo, otro testimonio que a mí me impactó muchísimo, de una compañera amputada desde muy chiquitita, y que le decían que ella no se podía casar, ¿no? Que ella no podía tener hijos, pero adivina quién era la nana de los hijos de las hermanas. ¿Quién? Pues ella. Claro, sí, ella es la que hace todo. Ajá. Ella es la que hacía todo, pero no podía casarse y tener una familia, ¿no? En el concepto o en la manera en que veía su familia, esta figura de que ella nunca podría jamás pensar en tener una familia. Entonces, estas violencias que a veces no miramos o que no son tan expuestas, la realidad es que también siguen siendo violencia de género y que las hemos normalizado y naturalizado de una manera que realmente es sorprendente. Y por eso es tan importante poder trabajar muchísimo con las niñas, las adolescentes y las mujeres con discapacidad para que puedan ir reconociendo estas violencias, porque además es un círculo mucho más difícil para salir.
Y te voy a poner... Ajá. Imagina que tú eres una mujer con discapacidad y vas en el auto con tu marido. Y eres una mujer que requiere grandes apoyos. Es decir, vamos a suponer, mueves solo la cabeza, tu silla de ruedas viene en el auto, se pelean, te grita, te manotea. Si tú vas ahí y puedes caminar, te vas a salir a lo mejor y vas a salirte del auto, ¿no? Pero si no es así, tú te quedas con tu agresor y no hay manera de salir de ahí. No es tan fácil salir del círculo de la violencia para ellas. Hemos tenido casos donde ellas no quieren denunciar y además si denuncian, adivina que el propio sistema que tenemos en México no les brinda los apoyos necesarios porque en los refugios no nos las aceptan. Porque no son accesibles. O todavía peor, ¿qué haces con una mujer de grandes apoyos que vamos a suponer que se le permitió el acceso al refugio, estuvo 3 meses, y posteriormente, ¿a dónde va esa mujer que va a necesitar cuidados? Si no tiene nadie más que su pareja que la violenta, o el hermano que la violenta. Oye, pero además esto que dices, no solamente a nivel físico, a lo mejor en el momento tiene las facultades o capacidad completa para defenderse, para irse, para correr, para buscar ayuda, sino que como dices, una vez que quizá quiere emprender un juicio, una denuncia o como lo hablábamos hace rato, un divorcio, no existen las herramientas porque, bueno, justo lo he hablado con personas que en los MPs, por Dios, y con trabajos te hacen caso, tú ahí haciendo toda una lucha y gritando y demás, ya me imagino para una mujer con discapacidad visual que no puede tal cual llegar y firmar, que no tiene un sistema braille para ser atendida, a una persona con discapacidad auditiva, que no tienen, por supuesto, gente de lenguaje de señas. O sea, es como que, como bien dices, todo el sistema es un no y un gran obstáculo para ellas, para mantenerlas con esa pareja, por más violentadora que sea. Sí, o sea, al final el sistema que tenemos es un sistema súper capacitista y patriarcal, ¿no? Entonces, aquí la intersección de ser mujer o niña o adolescente con discapacidad, pues te coloca en una posición en la que vives mayores violencias, ¿no? Y que salir del círculo no es tan sencillo. Si para cualquier mujer no es sencillo, es mucho más difícil para las mujeres con discapacidad poder salir del círculo, y esto también tiene una relación estrecha con la dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, ellas mencionaron el 40% que vivían violencia económica y patrimonial. Y el 50%, lo cual se me hace gravísimo, señaló que su pareja actual del pasado dañaba o se adueñaba de sus cosas, ¿no? Claro. Entonces, las cifras son realmente lamentables, y hay que decir otra cosa en el cruce de información. Quien respondió a esta encuesta no tenía tan grande la brecha digital, porque fue una encuesta que hicimos en línea, que al ver que habíamos encontrado una brecha digital enorme, empezamos también a hacerla vía telefónica. Pero llegar a los estados fue muy difícil porque las mujeres siguen sin estar en los espacios públicos, siguen sin estar dentro de los liderazgos, por ejemplo, de las asociaciones civiles, siguen muchas estando escondidas en casa. Entonces no es tan fácil llegar, somos muchos Méxicos y muchas realidades, y no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, ¿no? En Querétaro, en Sinaloa, ¿no? Las realidades son distintas y la participación de las mujeres también es distinta. Y, por ejemplo, acá hay que decir que quien respondió la encuesta, y lo cual nos sorprendió mucho, y mira las cifras, cuando preguntamos su nivel de estudio, no sé si te diste cuenta de ese cruce de información, que me parece muy importante, la mayoría de ellas, el 46%, tenían la universidad. Sí, que a nivel alto de preparación, sí. Exacto. 26% estábamos hablando de nivel medio y 9% tenía posgrado. Cuando nosotros piloteamos esta encuesta, antes de sacarla, la piloteamos con 17 mujeres, si no mal recuerdo. La mayoría tenía posgrado y licenciatura, y las cifras incluso en el pilotaje fueron abrumadoras. Entonces, creo que esta encuesta nos sirve mucho para pensar también en hacia dónde vamos como organizaciones de la sociedad civil quienes trabajamos estos temas, pero también es una mirada escalofriante para lo que no está haciendo el gobierno, ¿no? Totalmente. Porque son completamente
invisibles. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia apenas puso el año pasado, si no mal recuerdo, agregó el término de interseccionalidad, ¿no? Pero realmente no hablamos de las mujeres con discapacidad. Hay una iniciativa de reforma que metimos junto con otras organizaciones y ahí está, o sea, porque también es un tema de presupuesto. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? El problema es tan grave, ¿no? Que ellas mismas, el 71% de las mujeres participantes señalaron que su pareja actual o del pasado las ha lastimado o golpeado. No, pero 71%. Además... Y bueno, te puedo decir qué tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la encuesta es bastante amplia. Sí, es muy amplia. Yo las invito a que de verdad se metan a leerlo para que vean de verdad lo mal que estamos. Pero además una cosa que yo siempre repito, Yareli, que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser personas con discapacidad. O sea, y no nos cae el 20 de eso. Y también nuestras parejas, hombres, mujeres, si somos del mismo sexo, en cualquier momento, ya sea por un accidente, por una caída, por tal, eres una persona con discapacidad. Entonces, yo lo digo un poco con este tema de, pues, a despertar las conciencias, como siempre decimos aquí, porque a veces la gente dice, ay, ¿yo qué? ¿No? Y ese tema a mí que me interesa, ¿no? Yo estoy perfecta, ¿no? No, pues ahí te cuento que no hay estructura, no hay leyes, estás invisibilizado y en cualquier momento te conviertes en una persona con discapacidad o simplemente por la edad, ¿no? Simplemente por la edad, porque en mi caso, por ejemplo, de verdad estoy teniendo un fuerte problema de visión, ¿no? Por la edad y por alguna situación que tuve. O sea, entonces sí es como muy tremendo este tema y que la gente seamos tan indiferente. Entonces, Yareli, yo te agradezco muchísimo. Podemos hablar mil cosas al respecto. Después, por supuesto, nos gustaría muchísimo hablar de la morada. Pero ahorita te pido que, como siempre, nos des una luz en el final del túnel y nos digas si hay algún lugar, alguna asociación que tú conozcas donde se pudieran acercar estas mujeres que están siendo violentadas en su pareja, que apenas a lo mejor al escuchar esto, que apenas al ver una encuesta o al leer algo, les está cayendo el 20 de que no deben tolerar esto, que están viviendo una riesgosa o seria situación de violencia. ¿A dónde podrían acercarse? ¿Dónde pueden buscar? Si nos puedes orientar, o si no, por lo menos decirnos asociaciones que se dedican a esto, que a lo mejor tú no estás tal cual, pero para buscar más información y que estas mujeres no se queden solamente ahorita como llamas alertas, sino con quizá una opción de ayuda, de asesoría, para no tener que depender de estos amantes violentos. Pues mira, yo creo que lo más importante es que cuando una mujer, sobre todo con discapacidad, identifica esto, pues tiene que tomar información, ¿no? Muchas de ellas, la gran mayoría yo te diré que no denuncian, porque también es un proceso, ¿no? No todas las mujeres denuncian, y pues pueden acercarse a nosotros, que nos encuentran en CIDIP Transforma en Instagram, CIDIP en Facebook, ¿no? Y por supuesto la app Morada, pero también la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta en cada una de las alcaldías con una luna. Hace 2 años, por ejemplo, incluso hubo compañeras con discapacidad que estuvieron trabajando en el programa, directamente con la Secretaría de las Mujeres, y nosotros con ellas lo que hicimos fue una ruta de atención. Es decir, que si llega a lo mejor alguna mujer, de pronto nos llaman, o también sé que Indiscapacidad también de pronto está acompañando para estas rutas. También hay que decir que nosotras desde CIDIP seguido hacemos talleres de sensibilización para reconocer, para saber si estamos o no viviendo violencia, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, con qué institución. Están los centros también de justicia para mujeres, que sí es verdad, no todos son accesibles. Tenemos que empezar a ir a las instituciones y exigir que nos den un intérprete, exigir que no, contactarnos con las organizaciones que están trabajando esto. Si se meten a la aplicación, ahí van a encontrar también una lista de organizaciones de la sociedad civil que tomaron una formación con nosotras y que de alguna manera ya están sensibilizadas con el tema. Entonces, bueno, alternativas siempre hay. Sí hay. Y antes de cualquier cosa, también algo que creo que es importante señalarlo es que el feminismo también se ha olvidado de las mujeres con discapacidad. Cierto. Y ahí también tendríamos que poner estas antenitas, y porque no es el mismo feminismo, ¿no? Son feminismos capacitistas que tendríamos que estar promoviendo y hablando más y visibilizando, ¿no?
A mí me preocupa mucho, por ejemplo, algo que en esta encuesta lo que las mujeres dijeron fue que la primera vez que vivieron una situación de violencia en la pareja fue en promedio a los 20 años, pero los índices también más altos los encontramos en la adolescencia, 19, 18 y 17 años. Entonces, acá también hay que poner el foco rojo y el trabajo con las familias, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de discapacidad, pues acá estamos, podemos nosotros acompañar, dar asesorías, dar formación, para que puedan también enseñarles a madres y padres que a veces los ven como angelitos, pero pues que también tienen una vida, pueden tener una vida sexual, que también pueden tener una vida de pareja, que también pueden hacer una familia, pero que ahí también tenemos que enseñarles a relacionarse de una manera pues mucho más sana, responsable, y también hay que trabajar con los hombres, porque hablamos mucho de las mujeres, pero yo a veces me pregunto, porque ya tenemos varios movimientos de mujeres con discapacidad en México, ¿no? Que en los últimos años se ha visibilizado, que en los últimos años se ha hecho colectivo, ¿no? O sea, están las compañeras de Feminidiscas, están las compañeras de Flores Inclusivas, están mujeres con discapacidad, mexicanas con discapacidad, por ejemplo, que están haciendo cosas súper interesantes y que son colectivos que están empezando a visibilizarse, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo los hombres con discapacidad? También, porque también hay que decir que los hombres con discapacidad también son violentadores. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí como para el análisis, como para pensar hacia dónde van estas masculinidades también desde el anticapacitismo, que también tendríamos que repensarlas, que reflexionarlas. Por supuesto, no nosotras las mujeres, sino ellos. Pero bueno, ponerlo sobre la mesa. Sí, no, y algo que resaltas, yo remarcaría no solamente a enseñarlos a relacionarse distinto, enseñarlas, sino creo que es un tema totalmente de amor y de autoestima, ¿no? Si en tu propio seno familiar te han maltratado, te han rechazado, te han dicho que eres una tullidita, una cieguita, ¿no? O sea, si no te han enseñado a quererte, pues evidentemente va a llegar cualquier, perdón por la palabra, pero por cualquier gañán, cualquier patán y te va a decir, pues, bueno, yo te medio cuido a cambio de tal y tal, y por supuesto no vas a tener la mayor herramienta que es el amor propio para valorarte, para saber el amor que tú escoges de la relación que tú decides. Entonces creo que tiene muchísimo que ver con estas familias, comenzar en las familias con las personas que tienen discapacidad, a darles amor y darles todas las herramientas de fuerza y de autonomía y de independencia, porque si no se van a agarrar de lo que sea, como sucede y como estamos viendo en esta encuesta, que lamentablemente el nivel de violencia es altísimo. 87% de las mujeres con discapacidad están revelando que sufren alguna forma de control, y eso es violencia. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Yareli, y espero que pronto estemos hablando de la app morada y que te sigan, nada más deletreándolo porque no entendí bien para las redes, para buscarlos ustedes. Es arroba... es arroba CIDIP, CIDIP. Ok. Así estamos. CIDIP Derechos, así estamos en Facebook, y CIDIP Transforma, así estamos en Instagram. Pues todos te y van, bueno, todos pues, y todas a seguirlos. Vamos nosotros seguiremos este año trabajando, intentando poder generar más espacios para las mujeres, las niñas y las adolescentes que nos interesan tanto, pero también para las familias, porque, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Trabajar el autoconcepto es súper importante, ¿no? El amor propio y un montón de conceptos alrededor que tenemos que estar, pues, empezando a reflexionar, porque seguimos culpando a las mujeres de lo que les pasa, y eso no está padre. No, nada. Pues te agradezco muchísimo y te aseguro que vamos a seguir con esto y aquí dándote lata, y espero que también te empiecen a dar mucha lata por las redes sociales. Te agradezco y te mando un abrazote. Muchas gracias por el espacio, un abrazo para todas y todos. Gracias. Gracias. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Esta es la recomendación de la semana en Mujer Radial. Hoy vas a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy
te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a robar. Pues bueno, estamos con las recomendaciones. No me olviden en próximos programas recomendarles un documental buenísimo justo sobre una mujer con discapacidad visual y justo todo lo que vive por tener, por buscar relaciones sanas, ¿no? Cuando ella misma no tiene una relación sana con ella. Me recuerdan porque todavía no está. Todavía no se puede ver al público, pero aquí les voy a estar diciendo la producción. Pero por lo pronto hoy les voy a recomendar en el marco del 8M un libro que, bueno, a mí me ha servido mucho para entender muchos conceptos, que se llama La guerra contra las mujeres, de Rita Laura Segato. Y bueno, esta es una recopilación de ensayos que Rita ha escrito desde el 2006 hasta el 2016, o sea, 10 años de ensayos maravillosos, que tratan de 3 temas principales, que es el patriarcado, el Estado moderno y la violencia contra las mujeres. Y como les digo, te resuelve varias dudas, de verdad, porque todavía todos estamos aquí, y todas, todos y todas estamos en el aprendizaje y no hay que generar juicios, sino hay que generar criterio. Entonces, para generar criterio, este libro responde varias preguntas como ¿por qué tantos crímenes? ¿Por qué concentrados en cuerpos feminizados, siendo además ejecutados por hombres? ¿Por qué también hay tantos hombres violentos? ¿De dónde sale esta creciente crueldad? Y bueno, Segato nos conduce a reconocer una lógica concreta de estas nuevas expresiones violentas, porque, señores y señoras, cada vez las hay más, y ahora con las redes sociales, pues ahora tenemos un nuevo mundo y esfera de violencia, cada vez más crueles, más carentes de coherencia y sobre todo inmersas en un clima muy contradictorio, en un clima muy confuso. Entonces, yo sé que todas y todos tenemos muchísimas dudas al respecto de por qué esta violencia, por qué este machismo, por qué este patriarcado arreciando. Entonces, pues yo se los dejo ahí como una buena recomendación, La guerra contra las mujeres. Y yo les agradezco muchísimo haber estado con nosotros este jueves de temas súper interesantes como es el divorcio, como es la violencia hacia las mujeres con discapacidad, que por favor no perdamos de vista. Si nos escucharon, si me escuchaste, lleva este tema a la mesa de tu casa para por lo menos contribuir en visibilizar a estas mujeres que por supuesto son exactamente igual de valiosas que todas y todos y todas. Yo te mando un abrazo, les mando un abrazo muy fuerte a todos y nos escuchamos el próximo jueves. Por ahora llegamos al final de Mujer Radial. Puedes encontrar el programa en YouTube, Spotify, además de Hiperborea Radio, iHeartRadio y RTV México. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos.